la lucha que tienen ellos. Y necesitamos aprovechar bien este día. Ojalá en esta mañana, hermanos, nuestros jóvenes se vayan llenos. Yo sé que así va a ser. Amén. Se van a ir llenos de la presencia del Señor. Oremos todos juntos. Señor de la gloria, gracias te damos, bendito Dios, por la oportunidad de tener, Señor, aquí a nuestro hermano Franklin. Señor, gracias, Señor, porque tú pusiste en él, en su corazón, esa disposición de venir, porque ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, esa palabra viva que impacte nuestras vidas, que toque, Señor, desde el más niño hasta el más anciano. En este momento, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra, creyendo, Señor, que su propósito, Señor, en esta mañana es poderoso, es grande, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria al Señor. Todos decimos, hermano Franklin, predíquenos. Gracias, pastor, gracias por todo. Gracias. Que el Señor les bendiga. Buenos días, ¿cierto? Todavía buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Alguno dijo por ahí, amanecí acostado. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Una grande bendición estar aquí y compartir con ustedes en esta semana. Y hoy culminamos con esta semana del joven. Y bueno, quiero darle gracias primero a Dios. Oye, el Señor es muy bello, el Señor es un Dios hermoso, que nos ha considerado útiles para servirle. Es una hermosura entender que Dios lo considera a uno para servir. En los momentos que ni uno se considera a uno mismo, Dios sí lo considera a uno. Y le doy gracias al Señor por esa bella oportunidad que me ha dado para conocer esta hermosa iglesia, una iglesia muy especial, una iglesia que da mucho ejemplo en su avance, en su crecimiento. Créalo que es una iglesia muy especial en nuestra organización, que se ve el respaldo de Dios, se ve el trabajo, se ve el esfuerzo. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Gracias al Ministerio de los Jóvenes. Juan, thank you for everything, man. Un joven muy especial, Juan, apenas lo conocí, pero de lo que he podido conocer, un muchacho muy especial, y a su equipo, y a todos los muchachos de los músicos, a los que pude conocer. Gracias por las risas, por la amistad, por ser jóvenes conmigo. Yo también soy joven, también me gusta ser joven. Uno predica, pero también no me trate diferente, soy joven, claro, con respeto. O si no, pues vamos a ver, no, mentiras. Mentiras. Es que ya estoy agarrando confianza con ustedes. Pero gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, gracias al pastor Billy, thank you so much. Es un privilegio poder ser considerado para traer la palabra del Señor. La hermana Natalia, la hermana Natalia, Santi, Isabela, Sara, una familia muy especial en cual me alegro en poder conocerlos un poquito más y que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, y animarlos a ustedes. Quiero hablar como en la perspectiva de un hijo de pastor. Mi papá también es pastor. Y animarles siempre a que siempre amen a su pastor. Yo como hijo, yo sé la importancia de una iglesia que apoya a su pastor. La importancia de que una iglesia ame a su pastor, que respete a su pastor y que lo apoye. Porque hay muchas cosas que Dios solamente le dice a él, porque él es el varón llamado por Dios. Muchas veces ni mi mamá ni yo sabemos lo que está pasando por la mente de mi papá, pero es que él es el pastor, nosotros no. Y uno solamente dice, ¿sabes qué? Voy a confiar porque tú eres el hombre de Dios, el que Dios ha puesto. Entonces, en esas visiones que quizá tiene, que yo sé que él tiene muchas visiones, oren y apóyelo. Que si él es el hombre aquí puesto por Dios, seguro que Dios es el que le dio la visión. Que Dios le ha dado ese carácter, esa fuerza que tiene para el crecimiento de su obra. Todo es para el crecimiento de su obra. Entonces, muchas gracias, mis queridos hermanos de Greenville. De verdad me voy fortalecido de esta semana. Muy contento, me voy de verdad muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Me voy con ánimo para que pueda seguir sirviendo también en Woodside Church. Allá los esperamos. El que vaya a visitar me busca. Ya me conoce. Entonces, no vaya a decir, no quiero ir porque no conozco a nadie. No, ya me conoce. Me busca, me saluda y ahí lo atiendo en lo más que pueda. Y entonces,
quería dar mis agradecimientos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Claro. Por favor, acompáñenme en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos. Pueden leer ahí sentados o parados como desee. Lo más importante es que podamos poner cuidado en la palabra del Señor. Hechos capítulo 1. Entonces vamos a hacer esto, vamos a leer los primeros 3 versos y después saltamos al versículo 8 al 11. Entonces primero, Hechos 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Bueno, yo también lo voy a abrir. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Saltemos al versículo 8. ¿Estamos ahí? ¿Y qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Tenga la bondad y esté cómodos, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, el hermano Juan hizo la tarea de repasar lo que hemos hablado esta semana, entonces gracias, ahí me ahorró unos minuticos. Si no, les invito que vaya y intente escuchar para que entienda como el orden que hemos estado hablando. Miércoles, heme aquí, yo dependo de ti. Viernes, heme aquí, lo dejo todo en tus manos. Y en el día de hoy, heme aquí, quiero responder a tu llamado. Amén. Heme aquí, ¿quiero qué? Hermoso se escucha eso. Entonces empezamos aquí con el libro de Hechos. Este libro de Hechos es un libro muy importante dentro del canon, dentro de la escritura, esta Biblia, que es un libro de libros. No solo actúa como la secuencia de los evangelios, ¿cierto? Principalmente Hechos fue escrito por Lucas. Lucas es el escritor del libro de Hechos. Entonces, cuando él habla del primer tratado, está hablando del evangelio de Lucas. Entonces, es una continuación del libro de Lucas, pero también proporciona un contexto muy valioso para entender el resto del Nuevo Testamento. Es una narrativa histórica que presenta la fe, el gozo, el compromiso y la obediencia de los primeros creyentes. El énfasis que Lucas hace en este libro es la universalidad del evangelio y de la iglesia. Vemos esto en el libro de Hechos. Vemos que en este libro Pedro recibe una visión de parte del Señor y después entiende que Dios quería extender su iglesia a toda persona. Y entonces Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Los evangelios presentan a Jesús como el cumplimiento de la profecía mesiánica o del Salvador a través de su vida, muerte y, muy importante, creer no solamente en su muerte, pero también en su resurrección. Y si vemos los evangelios, vemos que Mateo presenta a Jesús como el hijo de Abraham, el hijo de David, de ese linaje, ¿cierto? Mostrando a Jesús como el Mesías y el Rey.
En Marcos se enfoca más como en las obras de Jesús, en sus palabras, más que en se enfoca más en sus obras que en sus palabras, para presentarlo como el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Hacedor de milagros. En Lucas presenta a Jesús en su humanidad, pero también en su divinidad. Y en Juan presenta a Jesús como el camino, la verdad y presenta a Jesús como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, como ahorita nos decía nuestro pastor Beli. Y en esa secuencia llegamos al libro de Hechos. Y Lucas narra el cumplimiento de la misión, del llamado de Jesús a través del testimonio global de ustedes, de la iglesia. Y en eso me quiero enfocar en esta noche. El llamado que ha hecho Jesús a su iglesia. A su iglesia. Y con eso quiero hacer un breve estudio, repasar algunos libros de Hechos y ver cómo este llamado se desarrolla en el libro de Hechos. Recuerden, Hechos estamos hablando de los primeros creyentes. Ya Jesús se fue. No lo busque, ya no está. ¿Cómo quedaron los discípulos? Oye, ¿dónde está? Ya no está. Entonces, ¿quién va a seguir? Vamos a leerle Hechos a ver cómo se desarrolló este llamado que hizo Jesús a su iglesia, a sus discípulos. Si vemos Hechos capítulo 1, donde ahorita leímos, Lucas establece de manera clara el propósito de su primer tratado, ¿cierto? Vimos, en otra palabra, el primer tratado, ¿cuál era? El Evangelio de Lucas. Y entonces él dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas y ya habíamos leído esa parte. En estos 3 versículos, Lucas ofrece un resumen conciso del ministerio de Jesús, destacando lo que él hizo y lo que él enseñó, ¿cierto? De que a pesar de su sufrimiento se apareció vivo durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Además, Lucas también narra las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, subrayando la importancia de su mensaje y de su llamado. Después de esos acontecimientos, los discípulos se reúnen en el aposento alto a esperar la promesa, ¿cierto? Durante este tiempo ellos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Vemos estas características. Y si hay algo que nosotros pudiéramos aprender de Jesús, es interesante, es la oración y la sumisión a la voluntad divina. En Jesús también, recuerdo lo que dijimos el miércoles, en Jesús también hay una voluntad. Porque no solamente es Dios, Él también fue. Y el humano tiene voluntad. En Jesús también vemos esta voluntad en acción. Señor, si es posible, pasa de mí esta. Si es posible, mi Dios, por favor, vemos una voluntad. Pero ¿sabes qué? No quiero mi voluntad, sino la. En el Getsemaní, esa oración tan profunda de Jesucristo. Y si hay algo que podemos aprender de Jesús, es eso, la oración y la sumisión a la voluntad, al plan, al propósito de Dios. Miremoslo en Mateo 26, del versículo 39 al 41. Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, creo que me salté un versículo ahí. Pero cuando él dice ese versículo, él ya estaba hablando a sus discípulos. Él dice, mire, si es posible, pasa de mí esta copa. Y después más adelante, él va y encuentra a sus discípulos, ¿qué? Estaban, mejor dicho, ya tirados. Estaban, pero idos en otro mundo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Somos débiles en nuestra carne. Nos estaba enseñando que la sumisión,
a la voluntad de Dios, la oración. Y es interesante que ahí estaba Pedro, ¿cierto? Aquí estaba Pedro. Como que Jesús, los que conocen, ahorita estamos repasando la historia de Pedro el viernes, que este Pedro tenía altibajos y él fue el mismo que negó a Jesús. Este versículo es antecitos de que él niegue a Jesús. Como que Jesús le estaba advirtiendo, Pedro, créame, vele y ore, porque va a haber un momento donde usted va a ser tentado. Cuidado, porque yo sé lo que viene. Como la última llamada de atención a Pedro, Pedro, vela y ora, porque vendrán momentos de tentación. Y más adelante vemos que Pedro niega a Jesús. Interesante eso, porque Dios siempre lo advierte a uno. Dios no lo deja ahí perdido. Dios siempre lo advierte a uno con tiempo. Entonces, otra característica que también vemos que los discípulos entendieron de parte de Jesucristo en sus palabras es que el propósito de ser testigos, este propósito de ser testigos era de dar testimonio de algo muy importante, de la resurrección de Jesucristo. Si usted ve el libro de Hechos, ¿cuál era la misión de predicar a un Cristo resucitado? No solamente un Cristo que existió o un Cristo que murió, porque si muere pero no resucita, en vano. Pero eso no solamente es la vida, no solamente es la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Y los discípulos entendían este llamado. Por eso Jesucristo se les aparece varias veces para que ellos lo hagan con convicción. Yo lo vi, yo lo sentí. Y dice la Biblia que se apareció a más de 500 personas. Y el que diga, no, es que ellos estaban they were hallucinating, una alucinación, ¿se dice? Pero hermanos, yo no creo que 500 personas van a tener la misma alucinación. Si todos aquí tenemos la misma alucinación, ya no es alucinación, es la realidad. No fue una alucinación, que todos vieron lo mismo, no, fue la realidad. Y ellos entendieron esto. Mira lo que dice Hechos 1, del 21 al 22. Ahí todavía seguimos en Hechos 1, versículo 21 al 22. Yo lo voy a leer en esta versión, pero puede seguir en la pantalla. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas, porque Judas pues la embarró. Judas la embarró, hermano. Entregó a Jesús. Entonces hay que reemplazarlo entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Versículo 22. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. Mire, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesucristo. En la Reina Valera dice, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? ¿Pero de qué? De su resurrección. Que el que va a reemplazar a Judas tenga muy claro que el propósito de ser discípulo es dar testimonio de su resurrección. Eso estaba claro en los discípulos, que Cristo ha resucitado. Hablaba con los muchachos y yo le decía, si usted ve la historia, la narración, ¿quién se dio cuenta? ¿Quiénes fueron las primeras personas que se dieron cuenta de la tumba vacía? 2 mujeres. Es interesante porque en esa cultura, desafortunadamente, la opinión de una mujer casi no valía. Casi no valía. Y entonces muchos intentan de rechazar la escritura, pero es interesante. Y dicen, no, es que la Biblia es algo falso, lo crearon los humanos. Pero pensemos, si un humano lo hubiera creado, hubiera dicho 2 hombres, no 2 mujeres. Porque en esa cultura 2 mujeres no tenían mucha... El hecho de que dice 2 mujeres le da mucho peso, porque técnicamente está yendo en contra. ¿Quién pondría 2 mujeres? Si en esa cultura casi no se usaba. Y tan cierto que cuando vemos que las 2 mujeres hablan, se demoran los discípulos como para creer. Y más adelante, cuando Pedro es liberado de la cárcel, ¿quién dio el anuncio? Una mujer también. Y casi que no le creen.
Es interesante eso, que Dios muchas veces quiere obrar de una manera que muchas veces uno no entiende, porque uno se cree que se las sabe todas, pero Dios siempre va mucho más allá de nuestro entendimiento. Interesante esas cosas de la Biblia. La Biblia es muy interesante. Podría quedarme aquí, pero hay que regresar, pero la Biblia es muy interesante, mis queridos hermanos. Entonces, en Hechos 1, ¿qué vemos? Podemos observar que los creyentes estaban plenamente conscientes que su misión era reflejar el llamado de Cristo vivo, un Cristo vivo. ¿Pero cómo? A través de sus propias vidas, porque Jesucristo ya no estaba. Entonces, ¿cómo van a reflejar un Cristo vivo que ya no está aquí físicamente? ¿Cómo? Ellos tenían la responsabilidad de dar testimonio de ese Cristo vivo. Eso es Hechos 1. Si vamos a Hechos 2, Lucas comienza este capítulo ¿con qué? ¿Cómo comienza el capítulo 2 de Hechos? En el día de Pentecostés. Entonces, en este capítulo vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús acerca del Consolador. Pero como dijo el hermano Willy, no era otro, era Él mismo. Porque Jesús dice, en su humanidad, yo no solamente voy a estar con ustedes, pero en. Dígame cómo un humano va a estar en otro humano. No es posible. Él está hablando por medio de su Espíritu. Por eso todo lo que el Espíritu hace en nosotros es para ser más como Cristo. Porque es su mismo Espíritu. No es para parecernos a otro más, no es para ser como Él, porque es su mismo Espíritu que nos da aliento de vida. Miren lo que dice Juan 14:20. Juan 14:20. En aquel día, algo más allá, va a venir un día donde ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y quién está hablando? Jesús. Vosotros en mí y yo en. Oye, qué interesante estas palabras que está diciendo Jesús. ¿A qué se refiere? A su Espíritu. Él va a habitar y habita en nosotros. Ahora, en esos días, Él aún habita en nosotros. Aún tenemos la bendición de tener a Jesucristo aquí en el corazón. Aleluya. Interesantes esas palabras de Jesucristo. No solamente estará con, pero en. ¿Y qué sucede el día de Pentecostés? Dios cumple su promesa al derramar su Espíritu Santo sobre los creyentes. Muy importante, la promesa es para aquel que lo cree. Yo le puedo decir, hermano, lo espera a las 5. Pero si usted me cree, va a llegar y va a disfrutar de la palabra que yo le di. Si no me cree, pues chao, lo dejé. Una promesa es ¿para qué? Para que lo crea. ¿Cómo se disfruta una promesa? Pues creyendo en la promesa. Por eso la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. En la Biblia no se encuentra una fórmula de cómo recibir el Espíritu Santo. Crea y anhele. Y el Señor lo bautiza. El Espíritu Santo para los creyentes. Usted quiere ser lleno, crea en la promesa. Y crea que usted lo puede recibir. Crea que usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces Dios cumple esta promesa sobre los creyentes y se hace presente en sus vidas. Y vemos que como señal las personas recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas. Y es interesante, la palabra que se usa, digamos, si vemos en capítulo 2, versículo 6, en ese versículo y el versículo 8, porque el versículo 6 dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En versículo 8 dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Estas palabras lengua, el término que se usa en griego es dialecto, que significa idioma y no una expresión estática.
Entonces lo que está diciendo es, hablaron un dialecto, un idioma. No solamente una expresión estática y al momento. Estaban hablando, llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es un milagro, porque Santiago nos dice que lo más difícil de controlar de un ser humano, ¿qué es? Ustedes ya saben, porque lo han vivido. Todos los hemos vivido. Amén, claro. Se me chispoteó, hermano, qué pena. Es difícil. Entonces, claro, hay momentos donde Dios es tan poderoso que hasta toma control de lo más terco que tenemos. Y sucede. Y aquí vemos esa señal, esa experiencia que tuvieron. Hablaron idiomas. Lo interesante, miren mis hermanos, lo interesante es que a pesar de todo lo ocurrido, hubieron personas que no creyeron, porque no siempre la experiencia convierte. No siempre la experiencia convierte. No siempre ese momento convierte. Porque muchos vieron los milagros. Israel vio milagro tras milagro de Dios. Si hay un pueblo que conoce el poder de Dios es Israel. Ellos sí vieron milagros, pero de toda cantidad, mi hermano. ¿Y cómo los describe la Biblia? Incrédulos, tercos, duros de corazón. Porque desafortunadamente no siempre el hecho de que hemos visto la gloria o los milagros no significa que nos vamos a convertir a Él. Es triste eso. Muchas veces le pedimos más a Dios, pero Él ha hecho todo y aún le seguimos pidiendo al Señor. ¡Qué fuerte! Lo interesante es que aún detrás de esa experiencia, lo que vieron, habían personas que no creyeron, pero Dios hizo su parte. Y les tocó a los discípulos corresponder al llamado de Jesucristo. Dios había cumplido, pero había gente que no creyó. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué hacemos? Porque hay veces donde Dios cumple con su parte y nos pone en una situación para que nosotros cumplamos con la nuestra. Dios siempre va a cumplir con lo que Él ha dicho. Pero recuerde, Jesús dijo que yo quiero que ustedes sean mis testigos. Entonces, en esa circunstancia, que no me están creyendo, ¿sabe a quién le va a tocar responder? A usted, mijito. Agnes. Responda pues. Porque cuando usted le dice, heme aquí, el Señor quiere probar madera. Listo, pues vamos a ver. Usted me dijo, heme aquí. Vamos a ver lo que... Dios hizo su milagro, Dios cumplió con su promesa, pero la persona en su voluntad propia no quiso creer. Y estamos en esta tensión, oye, ¿qué vamos a hacer? Están diciendo que estamos borrachos, no es así, pero ¿quién? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a responder? Porque Dios siempre espera que nosotros tomemos también iniciativa con nuestro llamado. Pero había incredulidad. Pero vemos que los discípulos asumen la responsabilidad de cumplir con el llamado de Dios. Vemos aquí en Hechos, vamos a Hechos 2 ahora. Recuerden que ahora estamos en Hechos capítulo 2. Y aquí está hablando Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 24. El contexto, ¿cuál es? Vino el Espíritu Santo, estaban juntos, unánimes, esperando porque no sabían que era no sabían. Dios no les dejó fórmula, solamente esperen. Bueno, voy a esperar, pero ¿cómo? Aquí estoy. Y estaban juntos. Después de eso, no, es que están borrachos, están locos, están ebrios. Pero algunos, oye, pero ¿por qué no entendemos entonces y por qué hablan las maravillas de Dios? Entonces aquí se para Pedro a defender. Él hace muchas veces en estos sermones, él defiende, él explica lo que está sucediendo y él exhorta, corrige por la incredulidad de las personas. Defiende lo que está sucediendo, explica qué es la promesa y después corrige por la incredulidad de aquellos que no han creído. ¿Y qué dice Hechos 2, 22? Dice, varones israelitas, otra de los israelitas, que Dios tenga misericordia de ese pueblo. Oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ustedes saben. Usted, mi querido hermano, sabe lo que Dios ha hecho. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, lo arrestaron y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mire, aquí ya está corrigiendo
Pedro, pero ¡fua! Fuerte. Incrédulos. Pedro habla fuerte, pero defendiendo a quién, a Jesucristo resucitado. Versículo 24, pero no solamente lo mataron, lo crucificaron, pero ¿cómo sigue? Al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por, predicando a quién, a un Cristo muerto o resucitado. Vamos al versículo 32 de este mismo capítulo. Y dice, a este Jesús resucitó, ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A Pedro no le da pena, ustedes son testigos y están, deje la incredulidad. Ustedes mismos lo han visto, está diciendo Pedro. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga sus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, otra vez Pedro, pero, y sigue dándole una pela a los israelitas. Ustedes los crucificaron, pero ¿sabe qué? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí el versículo que conocemos todos. Entonces Pedro les dijo, ya versículo 37, al oír, amigos, si usted está aquí y no se ha convertido, oiga, simplemente oiga. Algo sucede cuando usted escucha la palabra de Dios. Amén, sí, claro. Oiga, uno siempre quiere tomar una decisión cuando ha escuchado. No se sienta obligado a hacer una decisión que no oiga la palabra. ¿Y qué sucede? Cuando ellos oyeron, aunque la palabra fue fuerte, es que lea, fue fuerte a los israelitas. Peter wasn't trying to sugarcoat things. Él no, ay no, israelitas, no. No, él fue, tome para que lleve. Fam. Fuerte. Sí, claro. Y aún en esa dureza de la palabra, alguien oyó y recibió la palabra. ¿Y cómo responden? Mira la pregunta. Oye, se compungieron de corazón, versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos entendido que fallamos. Oye, matamos al autor de la vida. Qué contradicción, mataron al autor de la vida. ¿Qué haremos? Porque la palabra penetra el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cuando tú escuchas con fe, esa palabra penetra tu corazón, penetra tu mente. Y penetró a estas personas. Y Pedro les dice que arrepentidos, porque el primer paso, la primera invitación que Dios hace al ser humano es ¿qué? El arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? En el nombre, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Importante notar que lo más importante para Pedro fue predicar a Jesucristo. El contenido de su sermón no fue tanto la experiencia, no fue tanto las lenguas, él solamente lo defiende, pero no fue como lo más importante de su sermón. No fue las emociones, él no obligó a la multitud a sentir lo mismo que él sintió, no. Sino que él simplemente y poderosamente predicó al Cristo crucificado, al Cristo resucitado y al Cristo glorificado. Aleluya. Aleluya. I praise you, Jesus. Y interesante porque debemos entender algo, la divinidad de Jesucristo no solamente se basó en los milagros que él hizo o en las experiencias sobrenaturales, porque los discípulos también ejecutaron milagros, ¿cierto? Pedro en la puerta de la hermosa dice, no tengo plata ni oro, estaba pelado, no tenía nada, no tengo plata ni oro mío.
Estaba. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Él también hizo milagros. Pero no significa que era divino y mucho menos eterno. Con la sombra también sanaba, pero no significa que él era divino ni mucho menos eterno. Entonces, en el ministerio de Jesucristo, su divinidad no solamente se basaba en esos milagros, porque también nosotros seres humanos, también Dios nos puede usar. Entonces la pregunta es, si esas experiencias sobrenaturales no son el fundamento del ministerio de Jesús, ¿por qué para algunos se han convertido en lo más esencial en su vida cristiana? Lo más importante de Jesús no solamente eran las experiencias, no solamente los milagros, porque todos también lo hicieron. Y nosotros muchas veces nos enfocamos solamente en eso. Buscamos el resultado sin la causa. Y cambiamos el orden de Dios. Buscamos primero la posición y el cargo sin tener la carga. Aleluya. Sucede. No busques el cargo, busca la carga. Pero Pedro entendió, lo más importante aquí, hay una experiencia, claro que sí, lo podemos vivir todos, pero Dios no quiere que te pegues ahí. Dios no quiere que te pegues ahí solamente en lo que, porque no fue lo más importante de Jesús, porque si Él hubiera hecho todos esos milagros, pero no hubiera resucitado, simplemente fue otro ser humano usado por Dios, pero no hubiera sido el Dios viviente. Entonces lo que valida la divinidad de Jesús es que su resurrección. Él hizo milagros, excelente. Él enseñó con autoridad y sabiduría, excelente. Murió, excelente, pero también resucitó. Aleluya. Él resucitó. Por eso decimos que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Oye, qué hermoso saber que las tres cosas que tenemos en contra de nosotros, que es el pecado, la muerte y la ley, Jesús las venció todas. La ley, ¿cómo? Porque Él cumplió la ley. Él dice, yo no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. Él no pecó, Él pudo cumplir cada cosa de la ley. Y Él cumplió tanto la ley, que el mismo sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, Él también lo cumple con su propia carne. Es por el juicio que tenemos la gracia. Dele gracias a Dios por su juicio. Es por medio del juicio que llegamos a la salvación. Porque si no hay castigo, ¿de qué nos vamos a salvar? No, de nada. Pero gracias a Dios por el castigo que puso en Jesucristo. Porque por medio de ese juicio, nosotros tenemos la gracia. No hay gracia sin juicio. Pero Jesús toma la ira de Dios completamente. Él se viste en nuestro pecado para que tú seas vestido de su inocencia. Qué negociación tan brava. Cuando uno negocia, uno quiere ganar alguito. A Él no le interesó perderlo todo. Entre comillas, perderlo todo. Esta negociación va a ser la peor negociación del mundo, porque yo voy a perderlo todo y usted lo va a ganar todo. Oye, qué cosa qué amor. Yo me voy a vestir de tu pecado. Aleluya. Él se vistió de tu pecado. Él recibió esa culpa para que tú, cuando te presentes delante de Dios, Dios ya no mira tu pecado, Él mira el sacrificio de Jesucristo. Como que te escondes detrás de Jesús. Cuando Dios te mira y no estás en Cristo, Él mira tu pecado, así como estás. Pero cuando creces en Jesucristo y estás en Él y crees en su sacrificio, cuando Dios te mira, Él mira el sacrificio de Jesucristo. ¡Escóndete! Usted me está mirando, pero que algunos que no, porque algo me cubre. Cuando Dios planeó el plan de salvación, Él te quiere mirar, pero por el lente del sacrificio de Jesucristo. Para el que Él mire la inocencia de Jesús y no tu pecado. La justificación.
Entonces, ahorita decíamos, no solamente son los milagros que valían la divinidad de Jesús, pero su resurrección. La misma cosa es con el creyente, no solamente con las experiencias, pero también una resurrección de nuestra vida espiritual que valida tu vida como hijo de Dios. La resurrección también para el creyente es lo más importante. Resucita tu vida espiritual. Restaura lo contaminado. Restaura lo distorsionado. No di que eres creyente, pero no has cambiado, no has nacido de nuevo, no has resucitado. Porque el Cristo resucitó para que usted también resucite. ¿Y usted no quiere resucitar? No. Lo que valida al Hijo de Dios es la resurrección de su vida espiritual. Y Pedro se llena de valentía y predica la causa y no el efecto. Él enfoca su mensaje en Jesucristo. Pedro respondió al llamado de Jesucristo. Vemos Hechos capítulo 3 y 4 y vemos que Lucas no oculta la realidad de los problemas humanos ni las persecuciones que enfrentan los seguidores de Jesús. Por el contrario, él destaca la valentía y la entrega que debemos mostrar incluso ante las diversas pruebas que se nos presentan. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 9 al 13. El contexto, ¿cuál es aquí? Pedro y Juan están ante el concilio porque, como les dije ahorita, en una puerta de entrada que se llamaba Puerta la Hermosa había pues alguien pidiendo pues, limosna, no podía mover, no estaba necesitado, estaba paralizado. Entonces Pedro y Juan, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y hubo un milagro y se levantó el paralítico. Entonces los religiosos dijeron, uy, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Esta conmoción, ¿cuál es? Hay que hacer algo. Entonces, en su celo, lo traen ante el concilio para que haya como un castigo o algo así. Hay una persecución. Entonces, versículo 9, vemos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, aquí está hablando los discípulos, está hablando Pedro. Él dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, me están regañando por hacer algo bueno. ¿De qué manera este haya sido sanado? Me están interrogando para ver cómo fue sanado este hombre. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, otra vez viene Pedro y dice, a quien vosotros crucificasteis. Nadie se le escapaba a Pedro. Oye, qué peligro este Pedro. Y una vez más, a quien vosotros crucificasteis, pero también a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, por Jesucristo, por el resucitado, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, dice Pedro, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí hay un nombre que se nos ha revelado, aunque aquí no dice el nombre de Jesús, pero sí hay un nombre. Claramente la Biblia dice que hay un nombre. Aquí no dice Jesús, pero entendemos que está hablando del nombre de Jesús, porque es el nombre que ha sido revelado. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, mira eso tan interesante, sin letra y del vulgo, no eran educados. Creo que en griego una de esas palabras es idiotai. Ya saben a qué suena. Pero en griego porque sin vulgo, ¿dónde estamos? Sin vulgo y sin letra.
en cierta palabra para describir, creo, unas de esas dos palabras, decía idiotai. Yo creo que alguien quizás ha usado algo como similar. No eran personas con todo el conocimiento. Quizás no eran los más eruditos. They weren't the best scholars. Sin letras, quizás no tenían todas las respuestas como veíamos el viernes. Se asombraron. ¿Cuál educación tiene? Es pescador, por favor. Y viene con de nuevo, esta confianza, esta seguridad y me regaña a mí. Lo que Dios hace en la vida de uno. En esta escena que vemos, porque más adelante mire cómo responde Pedro en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, a ustedes hombres, antes que a Dios. Se las puso difícil. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. En esta escena, ¿qué vemos? Los discípulos se presentaron ante el concilio o ante el Sanhedrín. ¿Qué es el Sanhedrín? Piénselo como la máxima corte judía o el tribunal judío. Máximo, esa autoridad religiosa. Que en ese tiempo estaba compuesta por 71 miembros. Incluidos ahí los sumos sacerdotes y los saduceos. Y estos saduceos no creían en la resurrección corporal ni en la existencia de ángeles o espíritus. Y eso que estaban predicando un Cristo resucitado. Imagínense esa escena. 71 miembros religiosos, esos saduceos que no creen lo que yo estoy predicando. Quizás las rodillas están ahí temblando ahí del susto. ¿Qué voy a decir? Esa era la escena. Y a pesar de la autoridad que ellos representaban, vemos que estos apóstoles no dieron lugar al temor, sino se vistieron de valentía y respondieron al llamado del Cristo resucitado. Reconocieron que no fue por sus propias fuerzas, como vimos el viernes, sino por el poder que Jesús les dio por medio de su Espíritu Santo. Y quizá, joven, tú no te vas a enfrentar ante un Sanhedrín con eruditos judíos, quizá no, pero sí te podrías enfrentar contra profesores en tus universidades, contra escépticos que quieren rechazar la resurrección de Cristo o una sociedad que quiere rechazar la existencia de Dios. Este concilio de incredulidad se quiere enfrentar contra la iglesia y quiere desafiar tu fe. Y cuando llegue ese momento solo tendrás dos opciones: caer en la oposición, en la presión porque no supiste qué hacer, no supiste cómo responder, o dos, llenarte de valentía, llenarte del Espíritu Santo y representar a aquel que cambió tu vida. Aleluya. Una alabanza al Señor Jesucristo. Una alabanza al Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, mi Dios. Aleluya. Como vimos, no te preocupes lo que tienes que decir. Dios responde por ti. Permite que Dios llene tu vida, te llene con su Espíritu Santo, para que tú puedas dar a conocer su grande poder y su autoridad. Esta sociedad no necesita más personas que se identifiquen como cristianos, no. Esta sociedad necesita más personas que vivan como cristianos. Cristianos hay por todo lado. Eso es la gente, mire, la gente está cansada de cristianos falsos, en serio. Porque mucha gente no va a la iglesia por el testimonio de un cristiano. Claro, mal del cristiano que actuó mal y mal del incrédulo que determina quién es Dios por la creación. Pues hay dos errores, pero nuestro trabajo es dar testimonio. El mundo está cansado de estos cristianos falsos. No está buscando a alguien más que se identifique, está buscando a alguien que viva como hijo de Dios.
Entonces vemos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4 estas maneras de cómo los discípulos entendieron cómo deben responder al llamado de Jesús. Y quiero llegar al capítulo 10 y aquí voy a empezar a concluir, mis hermanos. Capítulo 10, versículo 34. Vamos a ver lo que dice ese versículo. Muchas gracias por su paciencia, mis queridos hermanos. Hechos capítulo 10, versículo 34. Dios mío, ayúdame. ¿Qué dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción. Este capítulo 10, si usted lo lee, marca un momento crucial en la iglesia primitiva y es la extensión del evangelio a los gentiles. Este capítulo es un capítulo crucial. It's pivotal. It's a very pivotal moment. It changes the history. Cambia la historia. En este capítulo vemos que el evangelio ahora se extiende a los gentiles, en otras palabras, a las personas que no eran judías. Y a través de una visión, Dios intenta ampliar también la visión de Pedro. Pero Pedro no lo entendía. ¿Cómo así? ¿Yo cómo voy a comer algo que está sucio? Y Dios le dice: cuidado. No llames sucio algo, lo que yo he creado. Porque todo lo que Dios ha creado es limpio, es puro, tiene un propósito. Pero Pedro no entendía y vez tras vez, pero no estaba entendiendo. Dios quería ampliar la visión de Pedro, revelando la diversidad de su mensaje y la importancia de llegar a todas las personas. Hay aquí sillas vacías. Debe haber alguien ahí escuchando la palabra que usted está disfrutando en esta tarde. Dios quería ampliar la visión de Pedro. Y aquí Pedro aprendió a tener una visión amplia y clara, pero guiada por Dios, porque él también se encerró en su manera de pensar. Vamos a ver qué dice ese Cornelio. A ver, qué pereza, es que se me está llamando, que quiere algo. Y Dios le mostró algo que lo marcó. No juzgues antes de tiempo, porque la obra es de Dios. Y a Pedro le tocó aprender esto. Dios le estaba dando una visión que lo estaba sacando de su zona de confort. Muchas veces estamos muy comoditos ahí donde estamos. Yo estoy bien. Pero Dios quería que él tuviera una visión que trascienda sus creencias anteriores. Muchas veces venimos ante Dios con nuestras tradiciones, con nuestros pensamientos, con nuestras respuestas, con nuestro. Pero Dios quiere ampliar tu visión. Si deseas responder al llamado de Cristo, debes permitir que Él amplíe tu visión, querido joven. Que Dios te saque de tu zona de confort, y créeme, lo va a hacer. Joven, adolescente, He's gonna make you real uncomfortable. You're gonna be itching, you're gonna be going crazy. I don't know what's happening. He's gonna make you real uncomfortable. Él te va a incomodar de todas las maneras posibles. No hay crecimiento sin dolor, no hay crecimiento sin incomodidad. Si deseas responder al llamado de Cristo, Él te va a sacar y debes permitir que te saque, para que aprendas a confiar plenamente en Él. Quizá no entiendas todo inmediatamente como lo vimos en Moisés, pero llegará el momento, así como también sucedió con Pedro, donde vas a entender el propósito de Dios. Entiendo, es que Dios no hace acepción de personas. Quizás él no lo entendió cuando llegó ahí a la casa de Cornelio. Este Cornelio, ¿qué vas? Y Dios estaba reservando lo que hablamos, ¿cierto? Dios se reserva cosas que solamente es para Él, porque Él es Dios. Porque le quería enseñar una lección a Pedro. Confía, sé fiel, pero espera. Y ahorita te voy a revelar cuál era mi propósito. Eso. Entiendo. Es que Dios no hace acepción de personas. Formación del creyente. ¿Cuál es la invitación para este día? Amplía tu visión en Dios, querido joven. No te limites, ninguno tenga un poco tu juventud. La juventud no es una excusa, es una ventaja.
No pienses poco de ti mismo. Atrévete a vivir en el plan de Dios, querido joven. Atrévete. Be brave. Take that decision. Hazlo. Atrévete a tomar ese paso de fe en el plan de Dios. Atrévete a orar y ser sumiso a la voluntad de Dios, como vimos en Hechos 1. Atrévete a reflejar a Cristo y predicar su resurrección, el fundamento de tu vida espiritual. Es su resurrección que es el fundamento, lo más importante de tu vida espiritual. Conócelo, conoce su verdad, conoce su palabra, enamórate de esa escritura, enamórate de conocerlo a Él. Porque uno, ¿cómo se enamora de algo que no conoce? Es imposible. No digas, es que no me gusta Dios, pero has hablado con Él, ¿lo conoces? No, entonces ¿qué? Si ni has intentado. Atrévete. Atrévete a defender tu fe con valentía, querido joven, proclamando que Dios sí es real y que sigue obrando milagros, como hemos visto en la vida de nuestro pastor. Es que Dios es poderoso. Dios no deja de hacer milagros. Sin importar si enfrentas a un gobernante, a un erudito, a un maestro, un rico, un pobre, un adulto, un joven, un hombre, una mujer, incluso ante la amenaza de tu vida, no desmayes. No caigas. Aférrate del Señor y Él te va a levantar. El que te llama te respalda. El que te invita responde por ti. Aleluya. Querido joven, atrévete a responder al llamado de Jesucristo. Dios está llamando y busca una juventud. Puede ponerse en sus pies, mis queridos hermanos. Gracias por su paciencia. Pero Dios está llamando, querido joven, querido adolescente y querido hermano y hermana, o querido amigo. Él está tocando la puerta de tu corazón. Porque Él no va a entrar si tú no quieres. Él es caballero, ¿sabía? Dios es un caballero. Él no se ha forzado en su vida. Ahorita estamos hablando con algunos hermanos y testimonios de años de esperar. Y Dios no obró hasta que por fin decidió. Porque Dios es caballero. El pecado sí no es caballero. Al pecado no le importa lo que usted siente. Él te domina. No importa si te sientes mal, pero Dios va a esperar hasta que tú digas, heme aquí. El que quiera pasar está invitado para pasar, para que podamos orar por usted. Pero que en esta tarde podamos decirle al Señor, Señor, reconozco que ya me he estado llamando hace mucho tiempo. Porque uno llegó aquí, pero no respondió de una. Fue una obra, vez tras vez, que Dios lo llamó, y lo llamó, y lo llamó, y lo llamó, hasta que uno por fin respondió. La invitación es que tú, querido joven, respondas al llamado de Jesucristo. ¿Va a haber dudas? Claro que sí. ¿Va a haber preguntas? Claro que sí. ¿Lo vas a saber todo? Claro que no. Pero confía en aquel que te ha llamado. Y querido padre, si usted vio que su hijo pasó, su hija, le invito para que pase y ore por él. El primero que tiene la responsabilidad es usted, querido padre. Tenga su autoridad sobre sus hijos. Recobre esa autoridad espiritual para instruir a sus hijos y orar por ellos. Y vamos a orar todos por esa hermosa juventud. Bendito Dios. Oh, aleluya. Bueno eres, mi Dios. Y te pedimos por esta juventud, mi Dios. Nos estás llamando. Dios, tú estás llamando. Estás llamando a una juventud para que te sirva. Estás llamando a una juventud para que responda a tu llamado. Estás llamando a una juventud que se deje guiar, que deja a un lado las excusas. No, I don't like this, I can't do this. Let go of that, that God will take care of you. Dios te cuida, Dios te va a guiar, Dios responde por ti. Mi Dios, que entendamos que este llamado no es iniciativa nuestra, es plan tuyo, es propósito tuyo. Pero tú estás esperando
día tras día, semana tras semana, año tras año, quizá década tras década, para que por fin tomemos una decisión. No sea que ya sea muy tarde para tomar una. Mi Dios, llénalos, mi Dios. Invoco tu nombre, Jesús, nombre de poder, nombre de autoridad sobre cada joven. Oh, aleluya. Llénalos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Solo tú, Señor, solo tú das visión, solo tú das visión. Ayúdanos a cambiar para ti, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser un hijo bueno para ti, un servidor tuyo para ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, Señor. Te entrego cualquier cosa de mi hermano. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Te entrego cualquier cosa de mi Alabanzas. Obra, Señor, obra, obra, Señor Jesús. obra, Señor Jesús, obra. Obra, Señor. Oh, tú estás haciendo algo, Padre. Tú estás moviendo corazones, Padre. Tú estás cambiando vidas, Padre Jesús. Aleluya. Puedan vivir para ti, oh Dios, que puedan agradarte a ti, Jesús. Trata, obra, convence, Señor Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre. Cualquier ansiedad, cualquier depresión en el nombre de Jesús. Cualquier problema en el nombre. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre
hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. De tu presencia, de tu gracia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. No quiero vivir en falsedad, nunca más negarme a tu verdad, rindo a ti mi voluntad, para que reines tú en mí y vivir esperando en ti, Señor. Aunque el mundo tiemble alrededor, es Jesús mi salvación, a quien me rindo todo, en una entrega, en una entrega total, toda mi vida la luz que guía mi caminar, en una entrega total.
Gloria a Jesús, gloria a tu nombre, Gracias, Padre Santo. Jesús. Alabado es tu nombre, Padre Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jesús, Jesús. Padre, tú has hablado, tú has tocado vidas, Señor. Hay corazones, Padre, que se han derramado ante ti, Jesús. Todo a Cristo yo me entrego. Serle para siempre. Quiero amarle y orarle solo a Él. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Y estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Terminamos esta semana en las manos del Señor. Estamos muy agradecidos de todos los que participaron, todos los hermanos que nos ayudaron para que esto fuera posible, al comité de damas, y le doy gracias a nuestro hermano Franklin, que dijo sí al llamado de llegar acá. Amén. Y voy a pasar a nuestro hermano Alejandro, que nos va a dar unas palabras. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que aquí hay bastantes jóvenes que han dicho, heme aquí. ¿Cierto? Y hay bastantes también jóvenes internos como yo, ¿sí? Que también hemos dicho, heme aquí. Señor, queremos servirte. A los que nos llames lo vamos a hacer. Amén. Pero hay un joven que antes que nosotros dijéramos, heme aquí, él dijo, heme aquí, yo voy. Y es el hermano Franklin. Amén. Cuando lo invitaron, él dijo, yo voy. Y todos hemos sido bendecidos por la palabra que el Señor le ha dado en estos días. Él ha estado aquí toda la semana, ha sacado todo este tiempo. Y qué bueno que la iglesia se una y traigamos una ofrenda para bendecir al hermano Franklin. Amén. Amén. Entonces voy a invitar a los diáconos que pasen aquí adelante
y vamos a traer una ofrenda. ¿Sí? Vamos a bendecir la vida del hermano. Él sacó de su tiempo, él dejó todo lo que tenía a un lado y vino a servirle al Señor acá. Amén. Dios les bendiga. Pues terminemos esto. Sí. Amén. Gracias al Señor por nuestro hermano Juan. Amén. ¿Cuántos oran por nuestro líder de jóvenes? Amén. Tenemos que respaldar a nuestros jóvenes. ¿Y cuántos mandan saludos a la iglesia en New York? Nuestro pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Amén. Y todos vamos a decir un fuerte gloria a Dios para terminar. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos decimos gloria al Señor. Paz de Cristo para todos, hermanos. Por favor, acérquense a los hermanos, salude. Amén. Dele la bendición de Dios a alguien. Amén. No se vaya a ir sin saludar. También, hermanos, si usted tiene su ofrenda, vamos a darle una ofrenda, un regalo a nuestro hermano Franklin, que vino desde tan lejos. Esta ofrenda va a ser como una ofrenda de amor para él. Una última cosa, mis hermanos. A las 6 de la tarde todos los jóvenes vamos a ir a jugar bolos. Los que están interesados pueden acercarse hacia mí y estaré mandando la dirección para que estén pendientes a las 6 de la tarde. Dios los bendiga.